Entonces, Virgilio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, siempre es un gusto poder saludar con ustedes desde aquí de Quito, que hoy llueve y hace frío. Teníamos un veranillo hasta el día de ayer, pero hoy ya llueve y ya hace frío en la ciudad de Quito. Y a pesar del frío, tenemos la esperanza de que el día jueves, para desilusión de muchos, Liga va a tener una nueva copa. No he podido ir a ver los entrenamientos, me gustaría, pero no he tenido el tiempo ni la oportunidad, pero sí estoy seguro que el jueves vamos a tener una nueva copa. Así cierro su comentario. Bueno, oiga, ahí estará la transmisión del sistema de emisoras Atalaya a propósito desde Casa Blanca para esta Recopa Sudamericana con el campeón de Copa Libertadores, el Fluminense, y el campeón de la Copa Sudamericana, que es la Liga de Quito. Vamos a ir con las preguntas, entonces, para entrar en materia del licenciado Alcides Montilla con el licenciado Virgilio Hernández, que es parlamentario andino por RC5. Sí, don Virgilio, para acortar tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es su criterio respecto a la discusión en la Asamblea sobre las reformas al COIP? Muchos dicen que están direccionadas para beneficiar al expresidente Rafael Correa y que por qué en vez de estar esperando, ¿verdad? Una reforma de estas, van directamente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a proponer estos reclamos para que ellos le den la razón y de esta manera pueda pues satisfacer todas sus inquietudes, ¿verdad? Eh, Mire, Alcides, primero, esta reforma al Código Penal es una reforma muy amplia. No pueden decir que es una reforma con dedicatoria a alguien. Es una reforma bastante amplia, es una reforma que entiendo recoge, eh, que entiendo recoge 43 proyectos de ley, 43, 39 de otros periodos desde el 2020 y 4 de este nuevo periodo, de este nuevo periodo legislativo. 39 de los anteriores y 4 de este nuevo periodo. 43 proyectos legislativos, es una reforma de 88 artículos, por lo tanto es una reforma extensa, muy amplia. En esta reforma yo creo que básicamente lo que hace, y le digo yo, ahí puedo tener incluso alguna discrepancia, porque yo no soy de los que cree que el punitivismo penal ni político es la solución a los problemas de la inseguridad y la violencia. Yo soy de los que duda de que el aumento de penas va a resolver los temas de inseguridad. Por lo menos lo pongo seriamente en cuestión. Pero la mayor parte del proyecto tiene que ver con eso, tiene que ver con el aumento de penas, incluso de aquellos aspectos que están sujetos a la consulta popular. Y como parte de esa reforma amplia, extensa, se ha incluido temas que a mí me parece que deberían ser tratados de manera adecuada, que deberían ser discutidos y analizados sin sesgo ni tampoco sin buscar de forma peyorativa maltratar una reforma. ¿Qué es lo que dices? Que la revisión, el recurso de revisión, ¿existe o no en la legislación ecuatoriana? Existe el recurso de revisión de la legislación ecuatoriana. ¿Cuándo se hace el recurso de revisión? En cualquier tiempo, dice la ley, en cualquier tiempo, se presenta ante la Corte y por lo tanto es la Corte Nacional la que resuelve y eso no se ha cambiado. ¿En qué casos? Por ejemplo, si a una persona le acusaban de la muerte de alguien y aparece el supuesto muerto, entonces en esos casos, por ejemplo, procede el recurso de revisión. Y ahora a ese artículo se ha incluido algo que en otras partes de la región y del mundo existe sin causar este revuelo ni este escándalo, que es que si básicamente existe una sentencia de un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o un informe de fondo que se denomina del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que eso ¿sí? sea un motivo para poder revisar. ¿Por qué? Porque se han cometido violaciones a los derechos humanos o porque se ha violentado el debido proceso, que además está planteado también como una garantía en nuestro ordenamiento constitucional. Esto es básicamente lo que dice. No, don Virgilio, solo concluyo esta idea. Alcides, don, concluyo esta idea. No ya. es que con eso ya automáticamente, si hay un informe de las Naciones Unidas, no es que con eso ya se
absuelven por completo los temas aquí en la legislación ecuatoriana. No, esto es una causal para poder presentar el recurso de revisión. ¿Ante quién? Ante la Corte. ¿Quién resuelve? La Corte Nacional. Yo creo que en esto, sinceramente, lo que ha pasado es que la conciencia culposa les ha traicionado. Como ellos saben que actuaron con consigna política y no pegados a la Constitución y la ley, han puesto el grito en el cielo, un verdadero temor a la verdad para que se analicen estas sentencias que se hicieron, porque saben que ahí, antes que apegarse a lo que dice la verdad procesal, a lo que decía el proceso o a lo que dice la Constitución y la ley, existieron consignas políticas, estimado Alcides. No, don Virgilio, si aquí en el Ecuador ustedes, RC5, no tienen las argumentaciones políticas o legales o constitucionales para tumbar la sentencia del caso Sobornos, acudan a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como ocurrió con el caso del diario El Universo, pues. Mire, todo a su tiempo, Alcides, le digo, por eso es aún más preocupante esta actitud que adicionalmente, le digo, no es que ahora, si es que hay una sentencia de la Corte Interamericana, debería cumplirse obligatoriamente en el país. De esto ya hay incluso también sentencias de la propia Corte Constitucional en el Ecuador. Sí, pero se requiere que efectivamente pueda existir una norma que permita revisar esos procesos, porque de lo contrario son casos cerrados. Aquí no es que haya una sentencia que puede salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es que no hay ningún informe, tampoco de una comisión de expertos de Naciones Unidas ni nada por el estilo, no, sí, es básicamente la sola posibilidad de que eso suceda, la sola posibilidad de que eso acontezca, les tiene realmente preocupados y ha generado un terremoto político. Como solían decir la fiscal y otros actores políticos, yo les pregunto ahora, ¿a qué temen? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Si la señora fiscal actuó con base de la Constitución y la ley, seguramente sus investigaciones están bien hechas, no hay a qué temer. ¿A qué temen los jueces? ¿A qué temen los jueces si actuaron con base a la Constitución y la ley? No tendrían nada que temer si actuaron de manera correcta. Pero como hay esa conciencia culposa, están absolutamente preocupados con la sola inclusión de esta reforma, que no está pensada en Rafael Correa, no, está básicamente pensada en proteger derechos de ciudadanos y que cuando han sido injustamente sentenciados, esos temas puedan ser revisados revisados a través de este recurso que se denomina de revisión, que se tramita en el Ecuador y se tramita ante la propia Corte Nacional de Justicia. Las 9 de la mañana, 10 minutos, Rayo Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Virgilio Hernández, parlamentario andino. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Ya, don Virgilio Hernández, mucho gusto de saludarlo. Julio, qué gusto saludar con usted, qué gusto saludar con usted. El gusto mío, pero dígame una cosa, Virgilio, ¿ustedes piensan que Bachagnón puede resolverle los problemas a la gente? Yo recuerdo a don Rafael Correa decir que cómo puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervenir en juicios que ya son cosas juzgadas, que ya tienen determinación. ¿Cómo es que ahora RC5 puede reclamar y pedir que vayan allá a Bachagnón cuando no tienen facultades para hacer ninguna de esas cosas? Es más, Rafael decía que no le iba a hacer caso a ninguna de esas resoluciones. ¿Cómo es que ahora sí hay que recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? No, a ver, Julio, mire, para que vea que en este debate, y ni siquiera ha tenido mayor participación el expresidente Rafael Correa, y le digo además, ¿qué es lo que decía el expresidente Rafael Correa? Él distinguía entre las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador es signatario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto, el Ecuador está obligado a cumplir las sentencias que se establecen en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas sentencias que han sido emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos después no han podido ser adecuadamente cumplidas por falta de una normativa interna. Entonces,
Lo que hacía Rafael Correa es que básicamente distinguía entre lo que son las competencias de la comisión y creía que la comisión no tiene competencias para unas cosas, ¿sí? Pero nunca se ha desconocido lo que es el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una discusión pendiente. Le digo, más allá de la posición de Rafael o no, esta es una discusión pendiente. Yo por lo menos creo que el Ecuador está obligado con todo el sistema interamericano de derechos humanos, que el Ecuador es signatario del Pacto de San José y por lo tanto está obligado a todo lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. Lo que pasa es que la comisión, esto sí hay que decirlo también, en momentos se ha atribuido competencias más allá de las que efectivamente está facultada para hacerlo. Pero esta es otra discusión. Aquí básicamente lo que hay que decir es que el Ecuador es parte del sistema interamericano de derechos humanos y se tiene que cumplir. Y le vuelvo a decir, no es que exista una sentencia, no es que exista un informe, no, por eso que esta discusión es básicamente lo que hace es revelar unos miedos, ¿sí? Porque esta inclusión sirve para que otras sentencias que ya tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Ecuador puedan cumplirse, pueda repararse adecuadamente a quienes han sido víctimas, por ejemplo, de una actuación inadecuada de la justicia. Y es además una norma que no nos estamos inventando aquí en el Ecuador, es una norma que existe en Colombia, es una norma que existe en Argentina, es una norma que existe en Paraguay. Hay de igual forma, para algunos países europeos es absolutamente vinculante lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establezca, de tal forma que no es un tema que nos estamos inventando en el ordenamiento jurídico, es ya un tema que existe y básicamente lo que tiene que ver es establecer o buscar cómo estos fallos que son establecidos por el sistema interamericano o por comités de altísima trascendencia, no queden simplemente en letra muerta, sino que efectivamente puedan ser aplicados aquí en el país. Usted sí sabe, mi querido Virgilio, que Esteban Chagnon está estudiando el caso de los 57 legisladores que fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral. Usted sí sabe eso, ¿no? Acataremos lo que diga esa corte, ese comité de los derechos humanos, lo acataremos en el Ecuador, porque eso significará hasta el derecho de reposición, porque va a costarle mucho dinero al Estado. Mire, Julio, yo le digo con claridad, lo que sea que pueda emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el país. No lo digo yo, esto lo dice la Constitución. Si usted revisa la Constitución, estoy hablándole de memoria, pero 424, 425, 426 de la Constitución de la República señala que las decisiones que se establezcan por organismos de derechos humanos que tengan que ver con derechos, incluso están por encima de las propias normas constitucionales. ¿Qué es lo que pasa? Que no se desconoce, si no es que se dice desconozco este fallo que ha establecido la Corte. Lo que pasa es que después, como en el Ecuador hasta ahora se han valido de que no hay norma, no se aplica o no se aplica de manera adecuada lo que sean las sentencias de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal forma que esto, le vuelvo a decir, es parte del sistema interamericano, el Ecuador es parte del sistema interamericano y lo que son sentencias de la Corte Interamericana deben ser aplicadas y deben ser aplicadas de inmediato. Y luego las consecuencias jurídicas que exista al interior ya es otro tema que tiene que discutirse de acuerdo a lo que es la legislación interna. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Gracias, Julito. Una pregunta para Virgilio, y yo dentro de lo mismo que decía el licenciado Julio Ayala. Si antes ustedes no creían, porque no creía el expresidente Rafael Correa y obviamente sus cancilleres tampoco en la justicia interamericana, es más, estos calificativos justamente como el que dijo Julio, Chagnon, etcétera, los utilizó Rafael Correa. ¿Qué les hace pensar que ahora es diferente? ¿Qué cambió en estos años? Yo le vuelvo a decir, creo que se está confundiendo entre
lo que son las competencias de la comisión y lo que son las facultades y atribuciones de la Corte. Son organismos distintos. La comisión es una y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es otra. Nunca se ha discutido que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias, sí, más que resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, son vinculantes. Aún así, hay que decirlo, a pesar de que son obligatorias y vinculantes, no siempre se aplican en su totalidad aquí en el país, aunque debería hacerse de manera inmediata, ¿sí? Su aplicación debería ser de manera inmediata. Sin embargo, hay muchos casos en los que han existido sentencias por parte de la Corte Interamericana que no han podido ser adecuadamente aplicadas en el país, no se han reparado víctimas, no se ha podido efectivamente establecer la revisión de esos procesos, porque aquí ya son casos cerrados, y al ser casos cerrados para la justicia ecuatoriana no ha existido el mecanismo, la posibilidad de abrirlos, pero lo que decida a través de sentencias la Corte Interamericana nunca ha estado en cuestionamiento. Ahora, sáqueme de una duda, pero yo siempre he entendido, Virgilio, que para poder pasar a la Corte Interamericana en San José, primero tiene que ir a la CIDH en Washington, a la comisión. Mire, pero cuando hay casos que ya han sido cerrados por el sistema nacional, evidentemente esa persona que ha sido afectada puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal forma que esa es una vía, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos que estamos en estados y que esos estados son parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto es así. Mire, yo le digo, aquí este tema debería ser discutido de manera técnica, debería ser discutido con fundamentos, con aportes, debería ser discutido en función de qué es lo más conveniente para el país. No se puede legislar con dedicatoria, no se puede legislar pensando en que esto puede beneficiar a alguien. No es adecuado que así se lo haga. Esta es una reforma que debería ser debatida. Todos y cada uno de estos aspectos deberían ser debatidos, deberían ser discutidos. Todos y cada uno de estos aspectos deberían debatirse a profundidad, pero no se puede seguir pensando en que no, si ponemos esto, a lo mejor se benefician cuando algún día de manera hipotética una persona pueda recibir este beneficio. Esto es absurdo. Debe pensarse si existe o no la necesidad, si existe o no antecedente en el derecho comparado, si existe o no el antecedente que haga necesaria estas reformas. Creo que realmente estamos en un punto en el que se empieza a discutir las cosas siempre cegados por el odio político, y el odio político no nos lleva a nada bueno en el país. Creo yo que estos temas deben ser discutidos con argumentos, deben ser discutidos con fundamentos, deben ser discutidos en función de si tienen o no razón de ser, si existe o no una figura análoga en el derecho comparado, si existen o no razones para plantearse. Así es como debería ser la discusión. Fíjese que se ha llegado a decir cosas tan disparatadas, y no por parte de cualquier persona, de un medio como Revista Vistazo, que si bien es cierto, reproduce lo que dice el movimiento Construye, pero a diferencia de lo que puede hablar Construye, la Revista Vistazo, cuando publica algo, sí tiene la obligación de poder contrastarlo. Sin embargo, llegó a publicar, ¿sí?, recogiendo lo que dice Construye, que con esto Rafael Correa podría regresar y Rafael Correa podría ser candidato a la presidencia de la República, lo cual es un verdadero absurdo, pero es un verdadero absurdo. Primero, ¿cómo una reforma al Código Penal puede cambiar las reglas electorales? Segundo, las reglas electorales por mandato de la Constitución, me parece que el artículo 117 de la Constitución de la República dice que las reformas electorales vigentes tienen que estar absolutamente definidas un año antes de las elecciones. Las elecciones del 2025 van a ser el 9 de febrero, por lo tanto, ya este 9 de febrero se cerraron las posibilidades de reformas. Y
la posibilidad de que Correa pueda volver a ser candidato a la presidencia no solo depende de una reforma legal, dependería de una reforma constitucional, ¿sí? Una enmienda o reforma, pero de carácter constitucional, de tal forma que a partir de esto y de engendrar el miedo y de desarrollar el miedo, el pánico, porque tienen conciencia culposa, llegan realmente a poner el debate en una situación en la que incluso hay demasiadas mentiras, falacias que no se compadecen con el ordenamiento jurídico y tampoco permiten un adecuado debate de todo el Código Penal. Fíjese, 88 artículos y nos hemos pasado prácticamente ya en este momento 10 días discutiendo por uno de los artículos de los 88. ¿Qué otras cosas se están planteando? Bueno, pero es que esa es una línea roja, como dicen, pues, Virgilio. O sea, se discute sobre el que es que no hay consenso. Vea, pero le digo, pero este debate debería ser un debate técnico, debería ser un debate también a la luz del derecho comparado, debería ser un debate con fundamentos y no solo el debate por el miedo, la posibilidad, ¿sí? Remota, ¿no es cierto?, de que con esto en algún momento, ¿sí?, pueda ser beneficiado Rafael Correa. Y yo le vuelvo a decir, si actuaron bien en el juzgamiento a Rafael Correa, en este proceso flash que le hicieron en 5 meses, porque en abril sacaron la sentencia de primera instancia, 2 meses después ratificaron esa segunda instancia y 2 meses después, ¿sí? Prácticamente desecharon la casación. Entonces, en 5 meses acabaron con todas las instancias y todas las posibilidades que tenía Rafael Correa. Pero sí, en esa velocidad flash que lo hicieron, que es absolutamente anecdótica para lo que demoran aquí los procesos judiciales en el país, pero si en ese tiempo hicieron bien, si actuaron bien, si la fiscal cumplió con su papel, si los jueces actuaron con base al derecho, ¿por qué se preocupan? Les repito la frase que ellos dicen, ¿por qué temen? ¿A qué temen? ¿A qué le tienen miedo? Eso es lo que varias veces han dicho ellos. Si el que nada debe, nada teme. Bueno, yo les digo exactamente lo mismo. Bueno, está bien. Gracias, Virgilio. Lamentablemente entiendo que usted tiene que hacer. Son las 9:23, 24 minutos ya. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Punto de Vista y lo dejamos para una próxima oportunidad. No sé si tenía algo más que acotar o Alcides tenía algo más que acotar en esta parte final de la entrevista con el parlamentario andino Virgilio Hernández. Lo que pasa es que ya no tiene tiempo, don Virgilio, entonces no le podemos hacer más preguntas. Sí, lamentablemente tengo 9:45, 9:45 otra reunión. Yo por eso, para conversar con mis amigos de Atalaya, estuve muy puntual, pero bueno, así es el tiempo en la radio, todo vuela y siempre será un gusto, siempre es un honor para mí poder conversar con ustedes. Bueno, suerte para su equipo en la liga. Mañana, jueves, el Ecuador va a tener una nueva Copa Internacional, el Ecuador. Y a poco Oiga, no, pues es que son 2 partidos, Virgilio. O sea, juegan jueves y la otra semana entiendo que es en Brasil. Sí, pero te digo, todos sabemos que mucho depende del resultado. Ya Liga, además, tiene esta fuerza para poder traernos campeonatos desde Brasil, pero es decisivo el partido en Quito. Eso sí, todos sabemos que es decisivo el partido la altura, ¿no? Muy bien, un gusto siempre. Claro que sí. Que le vaya muy bien, Virgilio. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Nos vamos a ir ahora sí a la pausa comercial. Era Virgilio Hernández, uno de los altos jerarcas de RC, y volvemos